tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Tasca y Trinchera. Hoy estamos con nuestro amigo Gonzalo Rodríguez en este primer capítulo, que ya conversamos con él en el Aullido. Hablamos sobre la enseñanza, pero hoy vamos a tratar y va a ser la España, pero vamos a hablar de lo que consideramos nosotros como zócalo genético o punto de partida de algo más allá que la cuestión geográfica de la narrativa o historia o el concepto de nación-historia de España. Entonces, a Gonzalo no hay mucha presentación, pero vamos a hacer una breve presentación por si hay alguno todavía debajo de una piedra o en el interior de una cueva que no lo conozca. Gonzalo Rodríguez es en historia, con una tesis sobre precisamente lo que vamos a tratar hoy, el mundo celtíbero, héroes y magia, que al final la pondremos, está publicada en Almuzara. Tiene una empresa de rutas que tiene de operaciones en Toledo, pero también se mueven en Madrid y en Alcalá. Así que tampoco me quiero extender mucho más allá, además de una serie de visitas que están haciendo ahora a Asturias, a Bélgica, con su colega y amigo también Daniel Gómez, en el Círculo Recaredo. Lo podéis encontrar en redes sociales y sin mucha más dilación vamos a entrar en el tema. Muy buenas, Gonzalo. ¿Cómo vas? Bueno, pues yo encantado de estar con vosotros. Mientras estabas hablando, me ha parecido que se te iba a veces la voz. No sé si lo ha podido ver Julio. Sí, se ha cortado un poco, pero ya va bien, yo creo. Vale, ok, se te iba un poco. Decir que la presentación que habéis hecho del canal con la música y tal me ha dejado flipado, tío. Joder. Eso es ir a pecho descubierto, chicos, ¿vale? Hemos venido a dar caña, Gonzalo, aquí sin medias tintas. Así que bueno, a pecho descubierto, efectivamente mi tesis aquí la tengo, va por la segunda edición ya. Los celtas, héroes y magia, en realidad la tesis se llamó La tradición guerrera de la Hispania céltica, y ahora dejadme que haga publicidad, que estoy a punto de presentar ya, de terminar de corregir mi próximo libro. Si Dios quiere, saldrá antes de la noche de San Juan. Para quien sepa un poco lo que me conozca, bueno, pues es un libro sobre espiritualidad, es un libro sobre filosofía, y bueno, pues bebe de cosas tan peculiares como este autor, no sé si lo conocéis, la filosofía como rito de renacimiento. Entonces, bien, pues hay veces que es mejor renacer que simplemente estar en lo que te ha tocado. A partir de aquí, yo encantado de estar en Tasca y Trinchera y encantado de darlo todo en la batalla espiritual y cultural de nuestro tiempo, contra las fuerzas del mal, contra la anti-España caña. Así que venga, vamos con ello, me vais diciendo y vamos conversando. Pues vamos con ello. Chema, ¿te parece que empiece con la primera cuestión? Sí. Pues vamos con la primera cuestión, Gonzalo, que teníamos, que te queremos plantear, que es básicamente la diferencia que hay entre una nación política o una nación histórica, ¿verdad? Porque estamos todos hartos
de escuchar siempre, no, es que España no empieza hasta el 1812, o es que España no empieza hasta los Reyes Católicos, o es que España no empieza hasta, yo qué sé, la locura mayor que he llegado a escuchar es hasta el año 1978, ¿no? Pues queremos plantearte realmente cuál es la diferencia entre la nación histórica, que se va conformando, ¿verdad?, con el paso del tiempo, que es un bagaje que se va acumulando, y la nación política, y en el caso de España, hasta dónde podemos remontarnos para buscar esos orígenes, esa fuente primigenia de la nación histórica. Efectivamente, que haya un debate o una contradicción entre la nación política y la nación histórica es una contradicción completamente artificial y que solo se da en España porque en España tenemos el cáncer de la anti-España, tenemos la enfermedad de la endofobia y la hispanofobia. La nación histórica es una fundación en el tiempo, es un proceso histórico y antropológico del que no te puedes sustraer. Los separatistas catalanes, los separatistas vascos, hasta los de Bildu, lo siento, es lo que hay, son españolas. Forman parte del proceso histórico y antropológico de la nación histórica española. Lo vasco, lo catalán es español y lo español se constituye en el proceso histórico y antropológico con lo vasco y lo catalán. Entonces, la nación histórica no te puedes sustraer a ella y es la que está presente en, por decirlo así, la cosmovisión desde la cual Alfonso X el Sabio escribe Historia General de España. Es la que está presente en la cosmovisión de Miguel de Cervantes cuando escribe una obra de teatro que llama El cerco de Numancia y aparece como personaje casi protagonista la propia nación española, que dice que los celtíberos son sus hijos. Entonces, la cosmovisión que alienta la idea que de sí mismos tienen Alfonso X o tiene el propio Miguel de Cervantes es España como nación histórica. Posteriormente, a partir de las revoluciones liberales, de la Revolución Americana, la Revolución Francesa, surge la nación política propiamente dicha. Y la nación política se puede llegar a constituir de una manera disfuncional o no, plena, irregular. Es decir, la nación política ya es fruto del proceso político contingente. Cuando se hace la revolución, se establece un proceso constituyente, la nación representa al pueblo que habla a través de la Constitución. En el siglo XIX español esto es un cisco, lo sabemos todos. De hecho, hemos estado metidos en ese laberinto hasta casi la transición. Los problemas que a día de hoy tenemos derivan de los problemas derivados de esa nación política decimonónica. Yo siempre digo que lo que ocurre durante el sexenio revolucionario, los problemas del sexenio revolucionario son casi la semilla y el anuncio de la pedazo de caos, de corrupción ideológica que respecto a la nación española y de la política y de los partidos se sigue teniendo a día de hoy en el 2025. Entonces, España como nación histórica es incontestable y como nación política es disfuncional. Y es disfuncional porque ha asumido al anti-España. Ha asumido la corrupción ideológica del anti-España y la tiene en las instituciones. De hecho, tiene a Bildu en el Congreso de los Diputados y tiene a Bildu pactando directamente con Pedro Sánchez. Bildu, que no solo es un partido político que defiende unas ideas anti-españolas de secesión de vascongadas respecto del resto de España, sino que además abiertamente es cómplice ideológico, ese es el concepto, es cómplice ideológico de la ETA. Por eso ha llegado a llevar terroristas con delitos de sangre en sus listas, joder. Entonces, España debe enraizarse en su nación histórica para corregir, confrontar y no consentir a los problemas de la nación política, que tienen un nombre fundamental, anti-España. ¿Vale? A partir de aquí, como la nación histórica es una fundación en el tiempo, no tiene un momento que se pueda señalar como tal. Es decir, no tiene la Constitución de 78, que la funda, no tiene la Constitución americana, que la funda, ¿verdad? Entonces, es un proceso. Ahora, en este proceso, nosotros, mi tesis fuerte al respecto es que el Reino Visigodo de Toledo y el Tercer Concilio de Toledo se podría decir que es el momento más importante en lo que sea el proceso fundacional de esa nación histórica. Pues con ese Tercer Concilio de Toledo y con esa España goda se plantean una serie de ideas que ya nos han acompañado y nos han definido. La primera, que la unidad geográfica que llamamos Península Ibérica se ha convertido en una unidad político-territorial y administrativa con Roma. Se ha llamado Hispania, provincia de Roma. Es decir, la unidad geográfica hasta Roma, enfrentada entre sí con distintos pueblos y tribus,
sin apenas capacidad de ligazón o galvanización, muy poca, aparece, pero muy mínimamente, con Roma se convierte en una unidad provincial. Hispania, provincia del Imperio Romano. Bien, los godos lo que plantean es convertir esa provincia en un reino soberano independiente. Un reino soberano independiente que coincida con esa provincia y que sea la encarnación en esa provincia de una cristiandad hispánica. El reino visigodo de Toledo, Recaredo se convierte en religión católica, funda la idea de una cristiandad hispánica. Entonces, nosotros entendemos que el proceso histórico del reino godo, y especialmente el tercer concilio de Toledo, 8 de mayo del 589, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? No, creo que no me he equivocado. Sí, para mí sería una fecha a tener en cuenta. Sobre todo porque, aunque el reino visigodo salta por los aires con la invasión islámica, por sus propios pecados, el reino godo por sus propios pecados, salta por los aires con la invasión islámica y se fragmenta en distintos reinos y condados, aparece casi una provincia de Carolingia, que es la marca hispánica, Navarra, Aragón y Cataluña, pero también aparece un reino soberano independiente que se considera heredero de la España goda perdida, el reino astur-leonés. Desde ahí, a lo largo de lo que sería la franja atlántica española, Galicia, el señorío de Vizcaya, Portugal, Castilla, se inicia un proceso de reconquista que es el que permite tiempo después a esa marca hispánica, Aragón, Navarra, también hacer reconquista. Entonces, esa reconquista en realidad es vivida desde dentro por los hombres y mujeres del reino astur-leonés como una restauración de la cristiandad perdida, como una restauración del reino godo perdido. El propio Alfonso X lo llega a plantear así en su Historia General de España. Estamos restaurando el reino que se perdió con la invasión musulmana. Estamos restaurando la España goda. Entonces, el ideal neogoticista o el ideal neogótico es el que mueve la reconquista, que se vive como restauración. Por eso, aunque lo que se restaura es otra cosa, las estructuras políticas, lo que surge es otra cosa, el ideal que ha movido el proceso de reconquista y restauración contra el Islam es el de la España goda perdida. La de la España perdida que canta el romancero viejo. Entonces, que ya me he liado como siempre, me he enrollado. La nación histórica española es incontestable y desde la comprensión y religazón con la nación histórica hay que poner fin al problema de la nación política que se llama anti-España. Y para mí la nación histórica es un proceso y en ese proceso yo creo que es fundamental el reino godo de Toledo y el tercer concilio de Toledo. Y me había, no sé, ya me he ido, mira, casi 12 minutos aquí dando el rollo. La cuestión es que esto es la base un poco para entender el resto del recorrido histórico de España, pero es clave ir a los conceptos, que no sé si es de Prada, creo que es de Prada en alguna, no sé si es la Fundación Gustavo Bueno o con Fortuneta y Jacinta, donde habla precisamente de que nosotros con el concepto de nación es realmente cuando cambia, o sea, qué conceptos de nación tenemos que entender, si el concepto de nación de natio de la época romana o el concepto de nación liberal. Entonces, claro, ahí cambia absolutamente los términos, de dónde viene uno y de dónde viene otro. Entonces, lo que tú explicabas al principio, de nación histórica, nación política, si nosotros entendemos esa nación política en 1812, queremos asumir bajo el paradigma de la Revolución Liberal y del paradigma de la modernidad toda la historia de España. Entonces, va a ser imposible. No nos vale. De ahí que se le eche tantas pestes a la historia, o sea, a la nación histórica española. Y no nos valga ni el reino visigodo de Toledo, ni la provincia romana, ni la Dama. Nada. Entonces es clave. Lo has dicho muy bien. Lo has dicho muy bien. Es decir, si pretendemos pensar España exclusivamente desde las coordenadas de la nación liberal, de la nación política, nos veremos obligados tarde o temprano a relativizar la nación histórica. Eso es. Y aprovechando la relativización, el cáncer, la corrupción ideológica del vasco que dice que no es español o del catalán, bueno, que puede decir misa. Si aquí a la verdad de las cosas le importa un bledo nuestra opinión, ¿no? Entonces da igual lo que una persona se sienta o no se sienta, lo que es. Pero en cualquier caso la corrupción ideológica se propicia. Y tienes un anti-España en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, bueno, en cualquier lado, ¿no? En Toledo hay tíos que son anti-españoles, ¿no? Pues ya tú, chaval, estás corrompido ideológicamente. Bueno, pues claro, Dime. En la cuestión de la nación histórica yo creo que tampoco debemos hacerle el juego un poco a esa nación política liberal de decir vamos a buscar una fecha, porque creo que es más complejo que eso. Claro, es más complejo, Si es cierto que tenemos el 589,
como una de las fechas importantes dentro de ese recorrido histórico, pero también tenemos, pues yo que sé, la prédica del apóstol Santiago aquí, o la Virgen del Pilar, tenemos un montón de cosas, pero no tanto cerrarnos a una cuestión del Tercer Concilio de Toledo, que sí es importante, claro que es importante para entender ese paso de una provincia dentro de un imperio, después de a un reino soberano independiente, a un reino post-Roma, por decirlo de alguna manera. Entonces ese sería el primer punto relacionado con la cuestión del nacimiento de España. ¿Y qué papel, que es lo que vamos a ir ahora, Julio, si te parece, preséntalo tú, el papel que van a tener ahí dentro de ese nacimiento de España o dentro del inicio de ese recorrido los pueblos prerromanos? Eso es, pues visto ya que es imposible establecer, digamos, que es una auténtica falsedad esa dicotomía entre nación histórica y nación política, y más en el caso español, joder, que somos la nación histórica, me atrevería a decir, junto con los franceses quizá, que mayor recorrido ha tenido en la historia de Europa, ¿verdad? Pues incluso ya antes del Tercer Concilio de Toledo, incluso ya antes de que en el 218 a.C. llegasen aquí las legiones romanas, incluso ya antes de todo eso, podemos buscar, obviamente, no una fecha concreta, como en el caso de las constituciones modernas, liberales, no un momento concreto, una fecha concreta, pero sí un periodo en el que podemos decir España ya, o lo que será la nación histórica española, echa a andar, ¿verdad? En este caso, nosotros, y siguiendo las tesis que defendéis, tanto tú como Daniel Gómez Aragonés, consideramos también que en el momento en el que echa a andar la nación histórica española es con los pueblos celtas, celtíberos e íberos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, para meternos ya en esta cuestión, Gonzalo, en la que tú eres experto, vamos a ver un poquito cuáles son los orígenes de estos pueblos, más o menos en qué, obviamente no sabemos fechas exactas, estamos ya en un periodo prehistórico o protohistórico, si se quiere, pero en qué momento y quiénes son estos pueblos que llegan a la península ibérica, si les podemos llamar indoeuropeos, qué es lo que había aquí antes incluso de su llegada. Pues queremos empezar, digamos, por el principio. Vamos a empezar la casa por las raíces, ¿verdad? Más profundas. La clave sería dentro por el zócalo para genético, digamos. Por situar brevemente, 2 segundos. Sí, nos situaríamos en ese paso del Neolítico a la edad de los metales. Eso es. A la edad del bronce, un poco cronológicamente luego hablaremos de esa diferencia, de lo que tenemos aquí en la época neolítica con luego lo que viene por parte de las migraciones. Tenemos también el libro ahí de los indoeuropeos, que luego lo mencionaremos al final. Entonces, Gonzalo... Bueno, vamos a ver. Este es un tema apasionante que además en España no se empieza ahora a comprender, a estudiar como Dios manda y a poner en valor. Pero que fíjate, yo siempre para hablar de ello apelo a Cervantes. Cervantes, me encanta recordarlo, lo he señalado antes, escribe una obra de teatro que se llama El cerco de Numancia, donde pretende hacer una especie de exaltación histórica a Numancia y a los celtíberos, señalando a Numancia y a los celtíberos como los primeros españoles. De hecho, en esta obra de teatro aparece como personaje, lo he dicho antes, la propia nación española, la nación histórica española. Y España se lamenta del destino de los celtíberos que van a ser derrotados por Roma. Y el río Duero, el propio río Duero, como si fuera un numen pagano, se manifiesta en la obra de teatro y hace una profecía. Y el río Duero dice, estos que ahora van a morir espada en mano y valerosamente, tendrán unos hijos tan valerosos que harán un imperio más grande que el romano. Y el imperio de los descendientes de los numantinos doblará el brazo a la propia Roma, señalando lo que fue el saco de Roma de 1527. Es decir, Cervantes está ubicando las raíces de los españoles en los numantinos y está encontrando en el heroísmo numantino la pista, el anuncio del coraje y la grandeza futura que tendrá la España de la Reconquista y, sobre todo, en su época, la España del Imperio. Entonces, punto número 1. Yo estoy con Cervantes. Yo pienso como Cervantes que la raíz de España original, el elemento troncal, es ya la España prerromana. Que esos hombres y mujeres de la España celta ibérica y celtibérica son nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros ancestros. Descendemos fundamentalmente en lo troncal, en un tanto por ciento genético que hasta se ha medido, ¿verdad? Con la genética contemporánea, descendemos de esa gente. Esto no es cuestión menor, porque si la nación histórica es una nación procesual, es un proceso
antropológico, histórico y demás, la nación histórica es ante todo linaje y tradición. Linaje y tradición. La nación histórica no es entonces una constitución, no es un acto político, no es una ley que vota el pueblo. La nación histórica es un linaje y una tradición en marcha. Bien, pues yo digo que el punto de partida del linaje y tradición de la nación histórica española es esa España prerromana. Y esa es España prerromana, primero porque lo dice Cervantes. Yo doy ahí un criterio de autoridad. Primero porque lo dice Cervantes. Y segundo, porque por un lado, las evidencias empíricas de la ciencia genética apuntan en esa dirección. Y aquí no queremos hacer racismo, ¿verdad? No queremos hablar de razas superiores, inferiores y demás. No, estamos diciendo que es bueno saber quiénes son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tu linaje. Es bueno saber de dónde vienes en lo lejano. Bien, pues en lo lejano vienes de esa España de celtas, íberos y celtíberos. Pues el rastro genético, la ciencia así parece que lo señala, apunta a esa España prerromana. Entonces, la nación histórica es linaje y tradición. La primera parada del linaje y tradición de España como nación histórica, la España prerromana. Y así lo digo yo, así parece que apunta la ciencia y así lo ensalza Cervantes en el Cerco de Numancia. A partir de aquí, vamos a ver. La España prerromana se constituye, tiene su etnogénesis en lo que sería el fin del Neolítico y la Edad del Bronce. En un proceso histórico que en realidad ocurre relativamente rápido y que supone la superposición como de dos placas humanas de movimientos demográficos y de población. El mundo neolítico, el mundo que ha estado ocupando, fijaos, Europa entre el 5500 a.C. y el casi 2000 a.C., hay casi 3500 años de ciclo neolítico, se ve rápidamente desbordado por la Edad del Bronce y lo que llamamos las migraciones indoeuropeas, que no se termina de saber lo que son, cuánto tiempo duran, cómo se producen, se nos escapa. Pero sí que parece que del interior de Eurasia hay un proceso durante siglos de movimiento demográfico de Oriente a Occidente, por eso se llama indoeuropeo. Indoeuropeo significa que va desde el Indo hasta Irlanda. El sánscrito es la lengua indoeuropea más antigua que hay. El Rig Veda, los himnos del Rig Veda, son el texto indoeuropeo más arcaico que hay. Que además, esto es muy bonito de estudiar, resulta que tal como plantea el Rig Veda, el sol, la aurora, la mañana, los dioses del cielo, resuena, tiene una especie de consanguinidad espiritual con los himnos de Homero, Apolo, los himnos de Homero. Entonces, este mundo indoeuropeo, que se va expandiendo, es el que se superpone al mundo neolítico y mayormente lo absorbe, lo hace suyo. De hecho, el rastro genético parece que apunta a que los hombres del neolítico mueren, pero las mujeres pasan a formar parte de esos invasores o migradores, no sé cómo llamarlos, porque tampoco se tiene claro a veces el proceso. Bien, pues esto ocurre de Oriente a Occidente. En la India, en la misma India, se da también la placa neolítica y la superposición indoeuropea, como ocurre desde la India hasta las Islas Británicas. Bien, pues lo mismo va a estar pasando en España. Ahora en España, esta es la tesis, que no solo es mía, en España ocurre un fenómeno un tanto, se da en toda Europa, pero aquí como que se remarca más, y es que del sustrato previo neolítico hay supervivencias más cuantitativas y cualitativas que en el resto de Europa. Esas supervivencias, ecos o prolongaciones del sustrato neolítico sería el mundo ibérico. El mundo ibérico que habla una lengua no indoeuropea. El mundo ibérico que practica el culto a la mujer de poder, con la dama de Elche y la dama de Baza. El mundo ibérico del cual posiblemente el vascuence originario, no el que se diseña por el PNV, por decirlo así, para hacer su trampantojo ideológico, es la única lengua prerromana que conservamos en España, y es una lengua que posiblemente está vinculada al amplio espectro de las lenguas ibéricas, que no son indoeuropeas y hunden sus raíces en la placa anterior neolítica. Fijémonos que en Britania, en Inglaterra, Irlanda, Gales, se conserva lengua prerromana, la lengua céltica,
el céltico gaélico, ¿verdad? Se conserva. Bien, nosotros conservaríamos una lengua prerromana que sería el vascuence, que por desgracia, fruto de la corrupción ideológica de los nacionalistas, es una lengua que ya parece que no pertenece a nadie más que a ellos, ¿verdad? La lengua prerromana que se conserva en España ahora pertenece solo al nacionalismo vasco, cuando al fin y al cabo es una lengua española que nos remite al pasado ancestral, ¿verdad? Bien estaría ponerla en valor todos, aunque tengamos la lengua que ha hecho la historia, la lengua franca, el español, el castellano, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, el mundo ibérico parecería que es pervivencia del sustrato neolítico. Pero luego, sobre esa pervivencia, se han dado los procesos de etnogénesis de la Hispania céltica. Hispania céltica que además podría tener como 3 regiones o 3 estadios. El mundo céltico arcaico, lo que Martín Almagro Gorbea llama indoeuropeo protocelta. Formas arcaicas de celtismo, casi vinculadas a la edad del bronce y casi al vaso campaniforme, y que tendrían que ver con el arco galaico-lusitano, la fachada atlántica galaico-lusitana, y en gran medida con el mundo cántabro-astur. Ese sería el máximo arcaico de la céltica hispánica. Luego, en lo que sería la Celtiberia propiamente dicha, tendríamos un mundo céltico, lo más parecido que tenemos en España, un mundo céltico parecido a la céltica continental, a los galos. Hay que pensar que para la historia y el estudio de esa Europa céltica se ha llegado a establecer la Galia como el paradigma de celticidad, Esto ha generado muchas confusiones, pues se ha llegado a decir que si no tienes registro arqueológico análogo al de la Galia, no hay celtas. Si no hay una lengua análoga al de la Galia, no hay celtas. Entonces surge, por ejemplo, la idea de que, por ejemplo, en Irlanda no hay celtas. Pues su paradigma no es galo, ¿no? Entonces, lo más parecido a la céltica de la Galia sería la Hispania celtibérica, que recibe este nombre celtibérica porque son celtas en España utilizando logros civilizatorios del mundo ibérico. Por ejemplo, el alfabeto. Los celtíberos escriben y utilizan las runas de Iberia. El lenguaje ibérico, si lo habéis visto, utiliza un sistema rúnico parecidísimo a las runas. Un primer maridaje, es decir, una etnogénesis entre ambos. Sí, pero en este caso no sé hasta qué punto hay etnogénesis en el sentido de hombres y mujeres, de íberos y celtas, pero sí que hay un préstamo cultural. Los celtíberos son capaces de utilizar el alfabeto ibérico. Eso es. Entonces, no sabemos hasta qué punto hay esa etnogénesis, pero es verdad que Roma utiliza el término celtíbero para designar a estos celtas en España que parecen casi galos. Estos celtíberos son una de las palancas de resistencia fundamentales contra Roma. Ahora, si el arco galaico-lusitano y en gran medida el mundo cántabro-astur es el mundo arcaico, y si el mundo celtibérico es el más parecido a la céltica continental de la Galia, luego hay una amplia zona de transición en las mesetas. Una zona de transición que iría desde el pleno celta de los celtíberos al arcaico galaico. Y es el territorio de los baxeos, de los betones, de los carpetanos, que a veces aparecen vinculados a la celtiberia o, como los betones, aparecen vinculados a los lusitanos. Hay una zona de transición. En este sentido, la céltica hispánica es heterogénea. Entre el sustrato arcaico protocelta del noroeste y la fachada atlántica, al elemento de una céltica casi continental, en la celtiberia, a las zonas de transición. Aquí yo subrayaría un hecho fundamental que a mí es anecdótico, pero tiene su valor, mirad. Y es que cuando los romanos están conquistando Britania, los propios romanos identifican que los pueblos de la actual Inglaterra estarían vinculados a galos belgas, se parecen a los galos. Pero conforme van a Gales, a la actual región de Gales, encuentran algo arcaico, que no parece exactamente galo. Y entonces no recuerdo el cronista romano que dice que los silures, que es el pueblo que más planta resistencia a Roma en Gales, dice, los silures parecen de Hispania. Dice, parecería que son del norte de Hispania, como si vinieran de la Hispania arcaica, de la Hispania galaico-lusitana y cántabro-astur. Después hemos descubierto con la mitología irlandesa, en el libro de las invasiones, ¿verdad?, que según el mito irlandés, en la primera llegada de esos célticos
a Irlanda, Gales y en gran medida a las Islas Británicas, no sería desde la Galia, en la Edad del Hierro, sino quizás fue en la Edad del Bronce, desde Hispania. Entonces, España es una provincia de la Céltica britana, la Céltica gala, la Céltica hispánica y luego ya casi en Asia, en la actual Turquía, los Gálatas. Es la expansión oriental de la Céltica. Pero Hispania sería una provincia de la Céltica. Lo que pasa es que es una provincia que, por un lado, tiene 3 niveles, celtíberos, indoeuropeos protoceltas y zona de transición, y por otro lado tiene una cosa distinta, que es el mundo ibérico. Ese mundo ibérico que parece un eco del antiguo sustrato neolítico. Y entonces sí, esa cosa tan sorprendente de la dama de Elche y la dama de Baza, que no son diosas, no representan una suerte de Artemisa o de Atenea, sino son tumbas. Cada una de ellas es una escultura de una mujer. La mujer ha sido incinerada, las cenizas se han metido en la escultura, la dama de Baza en un costado, la han metido bajo tierra y los guerreros han ofrendado las falcatas, el armamento, han ofrendado el armamento a esa mujer, que aparece en un trono en pose majestática. No aparece representada ni como esposa, ni como madre, ni como amante, ni como diosa, sino con una especie de cargo de autoridad espiritual y religiosa. Bien, pues esto a mí me gusta llamarlo el misterio de los íberos. El misterio de los íberos. Entonces, esta España prerromana, tan heterogénea, con un territorio ibérico, un territorio céltico que a su vez es protocelta, celtíbero y de transición, e incluso un mundo ibérico, que en el sur, en el Valle del Guadalquivir, en tiempos de Roma, los turdetanos son continuación de la civilización tartésica de la Edad del Bronce. Este mundo tan heterogéneo y tan diverso es la matriz genética de los españoles. Dicho así por la ciencia contemporánea. En gran medida descendemos mayormente de ese linaje. Bien, pues hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor simplemente porque es bueno tener tus abuelos, tus ancestros, tus antepasados. Y es un linaje en el que no entras a hacer valoraciones de pureza, ¿verdad? No estás en la complicación darwinista del racismo como materialismo biológico, sino que estás haciéndolo como Dios manda, con la idea de linaje, nuestros antepasados. Antepasados que están presentes en Miguel de Cervantes, que nos da una lección a los españoles de nuestro tiempo. Entonces, por hacer un poco de síntesis, Gonzalo, de lo que comentabas, que tenía yo aquí apuntado varias cosas. La cuestión, claro, por hacer un poco de síntesis con el punto que íbamos a tocar ahora, la cuestión de tierra, sangre y poder. Es decir, si estamos hablando de una nación histórica, obviamente tiene que tener un inicio, aunque no pongamos decir una fecha concreta, pero sí lo que tú hablas de linaje. Es decir, una raza, un sujeto operatorio, por decirlo en esos términos, que conforme el inicio histórico, por decirlo de alguna manera, de lo que va a ser andando el tiempo la nación española. Entonces eso lo tenemos dentro de esta geografía, dentro de Tartesos, el mundo íbero que le va a continuar y el mundo celta con esas migraciones. Y se da esa disyuntiva que hemos hablado antes entre íberos y celtíberos. Entonces, aquí tiene en la conclusión Adriano Romualdi, en la conclusión del libro suyo de indoeuropeos, de aquí, que luego lo pondremos en la bibliografía. Importantísimo ese libro. Todo el que pueda hacerse con él, que se haga con él. Eso es. En el primer párrafo tiene una cosa que es clave y que nosotros creo que compartimos dentro de este análisis que estamos haciendo. Y dice, el factor racial no puede explicar por sí solo el complejo mecanismo de las vicisitudes humanas. La raza es mucho, pero no lo es todo. Constituye únicamente una de las fuerzas de las que nace la historia. A medida que nos alejamos de la sencillez de los orígenes, innumerables factores surgen para confundir las líneas del lienzo. Entonces, creo que es clave para entender eso, porque... Bueno, yo ahí diría, mira, si me dejas varias cosas. Uno. Sí. Por un lado, estaba comentando que Cervantes nos da una lección. Pues sin complejos, afirma el orgullo de sentirse heredero del coraje numantino. Punto número 1. Y en segundo lugar, con orgullo, a través de la profecía del Duero, reivindica el orgullo del proceso histórico español. Es antiguo linaje, pues ha luchado con los romanos, los godos, los moros, la reconquista, y ahora es el imperio universal. Reivindica ese orgullo de linaje, de tradición y de nación histórica. Bien, ese orgullo que transmite Cervantes en el Cerco de Numantía nos da una lección para que los españoles del siglo XXI nos dejemos de gilipolleces
y podamos decir, amo España, amo mi linaje, mi tradición, como lo ama Cervantes. Punto número 1. Punto número 2. He de decir que esta idea de íberos y celtas, neolíticos e indoeuropeos, no es particular de España, en realidad se da en toda Europa. Se da en toda Europa. De hecho, se da de la India hasta Irlanda, es decir, se da en todo lo que es el área de expansión que hemos llamado indoeuropeo, que es un término inventado para hablar de esos pueblos, indoeuropeo. Vale. Es verdad que a día de hoy sigue sin saberse del todo el proceso, es decir, sorprende que Creta, preindoeuropea, mediterránea, neolítica, parece que tiene rastros de culto a Zeus antes de los propios invasores indoeuropeos de helenos, griegos, ¿verdad? Entonces, se nos escapa. Creemos, parece ser, que las cosas son a grosso modo como yo las he señalado y se están dando en todo ese arco. Y en España las rastreamos de manera bastante evidente, bueno, pues con el tema ibérico. A partir de aquí, has dicho, la raza no es todo, sí todo. Bien, pues esa frase de Romualdi, que además es muy famosa, ¿verdad? De su libro sobre indoeuropeos, es muy, muy famosa. Creo que nos permite distinguir el término raza, tal como se maneja en el materialismo biológico, en el cientificismo a partir del siglo XIX, a partir de Darwin, se utiliza la palabra raza y se empieza a tratar al ser humano como si pueda ser un animal de pedigrí, con todo lo que es un animal de pedigrí. Bien, hay que recordar que en España nunca se usó la palabra raza así. Nunca. En castizo español, decir un hombre de raza, este es un tío de raza, significaba que en él lo mejor de un linaje se manifestaba. Es decir, cuando en España decían, ¿conoces a fulano? Es un tío de raza. ¿Qué significaba? Que las virtudes del linaje y tradición de esa nación histórica en ese tío estaban presentes. Las había sacado. No significaba que su padre, su abuelo, su bisabuelo, no, sino que lo que estaba dentro se había manifestado. De tal modo que se estaba asignando una dimensión también espiritual a la palabra raza. Y con espiritual quiero decir que aquello con lo que nacemos, la pasta con la que nacemos, genética, del tipo que sea, no deja de ser una pasta que luego hay que trabajar. Creo que técnicamente, incluso científicamente, se llama epigenética. Epigenética, creo que es el término que se usa para designar la potencia que se manifiesta o que queda lastrada. Bien, pues yo diría que España, en tiempos de Hernán Cortés, estuvo llena de hombres de raza. ¿Vale? ¿Es verdad? Estuvo llena de tíos así. La España del siglo XXI, pues igual tiene la misma línea genética, ¿verdad? Pero ya no somos hombres de raza, que no. Ya no estamos ahí. Entonces, creo que hay que reivindicar también que la nación histórica es linaje y tradición, y la palabra raza en castellano significa que has sido capaz porque te has esforzado o porque te han enseñado a sacar lo mejor de las virtudes, enseñanzas y potencialidades de ese linaje y tradición. Bien, pues a día de hoy eso no está pasando. A día de hoy, por eso digo que España tiene un problema espiritual. No solo está desarraigada de su linaje, tradición y su nación histórica, sino que además parece que nadie se esfuerza por, conociendo eso, actualizarlo, que emerja. Bien, pues claro, a partir de aquí, la sanación de España pasa por también hacer emerger esa potencia. Y aquí hay que decir que muchas veces esa potencia emerge porque de manera natural algunas personas sienten la llamada de esa fuerza y otras veces el recuerdo del pasado, el valor ejemplarizante de la historia invita a los jóvenes a sacar esa fuerza. ¿Verdad? Si hicieran una buena película sobre Blas de Lezo, un hombre de raza, ¿verdad? Pues dirían, ostras, es una figura ejemplarizante. En lo que a mí me toque, voy a tratar de vivir de tal modo que Blas de Lezo estuviera orgulloso de mí, ¿verdad? Y entonces ya emerge la potencia del linaje y tradición. Creo, no sé si me he explicado, creo que sí, ¿no? Sí, te decía que yo esto lo comento porque, claro, es lo que tú comentabas, que a partir del siglo XIX la cuestión de hablar de raza y tal y cual ya es un tema peliagudo. Pero yo creo que lo enfoca muy bien Romualdi por el tema de decir, es necesaria una base desde la que partir. Ahora bien, ahí tenemos ya procesos de etnogénesis que se van a dar luego, el mundo romano, etcétera. Pero claro,
es clave entender esto, o sea, estamos de acuerdo con lo que has dicho tú, es clave entender esto porque luego lo que tenemos en el mundo contemporáneo actual es la negación de la cuestión de raza y luego meter narrativas del tema de es que los españoles sois una mezcla de judíos, moros, estos, los otros y la moto. Y claro, eso, los actuales estudios es lo que están de alguna manera desestimando, haciendo que hay el propio estrecho de Gibraltar constituye una barrera más allá que la cuestión, o sea, más allá de la cuestión geográfica. Entonces es clave por eso, porque cuando hablamos muchas veces entre nosotros de la España de las tres culturas, decimos sí, España de las tres culturas. Celtíbera, romana y goda. Eso es, celtíbera, romana y goda. Entonces, eso ya dice mucho. Por eso, mucha gente dirá, ¿a qué nos referimos cuando decimos el zócalo genético? Pues precisamente a esto, de la base de la que partir ese barro. Luego ya ahí tendremos, obviamente, procesos de génesis y que la cuestión del linaje no lo sea todo, que tendremos más cosas. A ver, varias cuestiones. La España, las tres culturas, celtíbera, romana y goda. Es ahí donde se funda el linaje, por decirlo así. El linaje no es una raza pura. Es el proceso histórico y antropológico de estos pueblos que genera la nación española. Bien. Pues el linaje no es una raza biológica como la de los animales, ¿no? La raza de, yo qué sé, del bulldog. No, es otra cosa. Tiene un elemento de transmisión a lo largo del tiempo, de una cosmovisión, de una manera de estar. Entonces, el linaje confluye tanto el elemento natural biológico como el proceso histórico y antropológico. A partir de aquí, fijaos, resulta que despectivamente la leyenda negra extranjera, ya en Italia, después ocurrirá mucho en el mundo protestante, anglo-germano, se hace un desprecio al español porque está mezclado, que si los moros, que si los judíos, que si la madre que lo parió. Vale, pues mirad. Resulta que por un lado, la genética dice que no parece que haya ese mestizaje. Tiene su lógica por los movimientos de población del Islam durante la Edad Media en España. Pero bueno, la genética dice que no. Pero yo digo, mira, aunque la genética dijera lo contrario, hay que recordar que son los españoles que terminan la Reconquista los que hacen la aventura increíble del Imperio Universal. Entonces, yo no sé si Hernán Cortés y sus aventureros eran perfectamente nórdico-boreales. Tiene pinta de que no, ¿verdad? Pero llevaban dentro un linaje con una potencia capaz de hacer el imperio más grande, cuantitativo y cualitativo que ha existido jamás. Jamás. Entonces, en realidad, como el linaje no se basa en el pedigrí que puede tener un perro, ¿verdad? Somos personas, no perros. Como el linaje es otra cosa. Tú estás orgulloso del linaje español porque, al fin y al cabo, con mucha o poca mezcla, que parece que ahora es poca, bien, con mucha o poca mezcla, ese linaje hace lo que llamamos reconquista. Y el impulso de la reconquista hace el imperio. Y el imperio es el imperio universal más grande que ha conocido la humanidad. Y que encima se basa en la idea más grande que ha conocido la humanidad. La cristiandad una y trina, ¿verdad? El cristianismo uno y trino. El Dios uno y trino, la dignidad esencial, la salvación por las obras, el mérito espiritual, la santidad y el heroísmo. No vamos a desarrollarlo ahora. Entonces tú puedes llevar a gala y decir, mira, déjame de rollos, no me voy a hacer el análisis genético o si me hago me da igual. Lo que sí sé es que en última instancia los Rodríguez, Gómez, García, Sarmiento, Pérez, como queramos llamarlo, son los españoles de hoy en día los descendientes de los hombres y mujeres que hicieron la Reconquista y de los hombres y mujeres que hicieron el imperio. Y ese es el orgullo del linaje y tal tradición. Sí, entonces, en parte creo que hay que también reconocido que hay un zócalo, un punto de partida, como dice Romualdi. El punto de partida es la España, las tres culturas, celtíbera, romana y goda. Luego eso ha tenido un recorrido histórico admirable. Admirable. E inigualable, además. E inigualable. Otro pueblo ha tenido, vamos, ni una décima parte de lo que ha de lo inigualable. La nación histórica española. Ese linaje inigualable hizo ese imperio. Que si luego me dicen que si moro, que si no sé qué, digo, bueno, parece que la genética dice otra cosa, pero es que me da igual. Lo digo porque seguro que en Internet habéis visto, por ejemplo, la cantidad de nordicistas que han surgido en los últimos años, ¿verdad? Sí, sí. El nordicista es aquel que dice que solo tienes, solo hay dignidad humana en quien es nórdico boreal.
y el sur de Europa no es moro, es marrón, no es nórdico boreal. Bueno, pues vale, di lo que te dé la gana. Pero porque Noruega no estaba a mitad de camino de las Indias. Si no, España hubiera conquistado y españolizado Noruega, que quede claro. Claro, si mi cuestión iba que no tanto a un tema de pureza, que eso no se da, pero tampoco lo otro, sino un tema del cual parte España en términos cuantitativos, es decir, pues eso, cuando llega aquí Roma no hay apenas 4 o 5 millones de habitantes y cuando llegan los godos apenas llegan 200.000. Es decir, a partir de la España céltica y la España romana no viene ningún contingente que supere a lo que ya hay aquí. Eso Entonces, es, totalmente. Esa es la base de la que luego se parte y se hace etnogénesis con lo poco que viene aquí. Pues, pero primando totalmente de acuerdo con eso, totalmente es así. Eso es le podría decir que matemáticamente es así. Claro, en cuanto a personas, volumen de genética, de sangre, es así. Exactamente, entonces ahí tenemos esa cuestión del linaje y ya es que desde la propia superposición que has dicho tú entre esa cuestión neolítica y cuestión indoeuropea ya se está viendo. Lo que vamos a tener luego es que a ese linaje se le suma la cuestión espiritual, la cuestión de la propia idiosincrasia que se va proyectando a partir de pues, ese proyecto visigodo y la cuestión medieval, que es la que va realmente a darle esa identidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, si te parece, Julio, avanzamos para no enrollarnos mucho en eso. Sí, eso es nada. Simplemente ya la última pincelada, que efectivamente, como muy bien habéis dicho tanto tú como Gonzalo, el afán de búsqueda de conocer los orígenes, llamémoslo el zócalo genético, como se quiera llamar, no es por racismo, no es por superioridad, no es por darwinismo, no es por estos rollos protestantes que se dieron en la Europa del 19 y principios del 20, sino simplemente por conocer las raíces, el origen, no con un afán neodarwinista, ni de clasificación, ni de tú eres esto, tú eres la otra, ¿no? Y también porque al final, y esto es importantísimo, el árbol sin raíces no da fruto, el árbol sin raíces se cae y los hombres, al igual que los árboles, no podemos vivir sin raíces. Y por eso en la intro de Tasca y Trinchera está la famosa frase de Cicerón de que aquel que no conoce historia será siempre un niño. Yo voy incluso más allá de Cicerón, es que el que no tiene raíces no puede vivir o llevar a una existencia totalmente ridícula o totalmente alienada. Posmoderna digamos, al arbitrio de cualquier moda, de cualquier estupidez. Entonces aquí estamos para conocer los orígenes, ¿verdad? Y bueno, y ya por proseguir un poco en el esquema que tenemos pensado, con respecto, has comentado, Gonzalo, también el tema de cómo se manifiesta, ¿verdad? Lo que en España siempre se ha llamado ser de raza, pues queríamos ir aquí, ya antes de meternos con la cuestión, con el contacto entre el mundo romano y el mundo prerromano, el mundo celta-celtíbero, la península ibérica, cómo se manifiesta cómo se manifiesta en esos pueblos, digamos, cuál era su forma de ver el mundo, cuál era su organización social, cómo hacían la guerra, cómo entendían el más allá, cómo entendían que era su paso por este mundo, ¿verdad? Que creo que las fuentes arqueológicas sí que nos han dejado bastantes pinceladas y que conocemos un poco la ética agonística de estos pueblos. Bueno, ese es el argumento de mi tesis. Efectivamente. Es el argumento de mi tesis. Una síntesis. Tampoco debería de hacer la promo, Celtas, héroes y magia, la cultura guerrera de la Hispania celtíbera. Sí. Importantísimo. El estudio que se haga con el libro de Gonzalo, por favor, que es fundamental. Entonces, para esta cuestión. La cuestión aquí es que lo que se destila de las fuentes, del registro arqueológico, es que esa España prerromana, íbera, celta y celtibérica vive imbuida de la ética y la espiritualidad heroica. La idea de una gloria trascendente que se conquista y se merece por encarnar los ideales heroicos. Ideales heroicos que llevan a soñar con la mors triunfalis, la muerte triunfal. Dentro de mí hay algo más grande que la muerte y que la vida, y que se manifiesta en el heroísmo. Y el heroísmo es el que jerarquiza mi personalidad y jerarquiza la sociedad en la que yo vivo. Y los hombres se juntan mediante pactos de lealtad entre sí, donde se practica, por decirlo así, una suerte de régimen feudo-vasallático, articulado en torno a esa ética y espiritualidad heroica. Hay una dimensión de la trascendencia y la dimensión de la trascendencia es fruto del mérito.
un mérito espiritual que tiene que ver con, cuando digo espiritual, de cómo afronto la vida, la muerte y las cosas del mundo. Y si no las afronto con heroísmo, no hay mérito. Entonces, esa manera de vivir es la que les lleva a los episodios increíbles del Monte Medulio, de los Astures del Monte Medulio, de Numancia, 20 años resistiendo la guerra contra Roma, Viriato, 8 años seguidos enfrentándose a Roma. Fijaos, Viriato derrota un ejército consular. Los ejércitos pueden ser en provincias pretorianos, por decirlo así, o consulares. El ejército consular tiene muchísimos más efectivos. Lo derrota Viriato. Y al modo caballeresco, fruto de la épica heroica, le dice al cónsul, no te matamos, pero reconoce que te he ganado. Vuelve a Roma y dile al Senado que a partir de ahora nos hemos ganado el derecho a ser amigos libres de Roma. Mantenemos nuestra autonomía, pero fíjate que si nos pedís algo estamos dispuestos a darlo. No sé, por ejemplo, tropas. Y en el Senado, arrogante y orgulloso, no lo aceptó. Y para cuando Roma vuelva por Viriato, Viriato el pobre ya ha desmovilizado su ejército. Lo mismo pasará con Numancia. Numancia derrota un ejército consular y hace lo mismo. En lugar de laminar y pasar a cuchillo al ejército derrotado, le tiene una encerrona total, le dice al cónsul, vuelve a Roma, reconoce que hemos ganado. A partir de ahora seremos amigos libres de Roma. El Senado no lo aceptó, Escipión aún menos, luego diseñó el cerco famoso con el que por asfixia derrota a Roma. Y luego por los astures y cántabros. Recordar la lucha contra los cántabros, que al final es casi como perseguir a Limaña, o sea, no se rinden en ningún caso, ¿no? Dice Estrabón, les crucifican y mueren en la cruz cantando victoria. Mueren en la cruz cantando victoria, los cántabros. La anécdota a mí me impresiona, ¿no? En una de estas guerras contra los cántabros derrotados son vendidos como esclavos al sur de Francia, posiblemente en la actual Aquitania, ¿no? En la zona Aquitania. Bien, pues los esclavos cántabros, en cuanto les venden en lo que sería, supongo, algún latifundio, una granja, lo que fuera, se las apañan para matar a sus amos, escapar de la granja, volver a Cantabria y reanudar la guerra. Toma ya. Y luego, bueno, pues las anécdotas increíbles. Yo la que más me llama la atención es también entre los cántabros cuando cuentan que la refriega en la guerra, a una familia de los derrotados la encadenan. Al padre, la madre y el hijo mayor les encadenan y les tienen de prisioneros. Pero la familia tiene un hijo pequeño, yo qué sé, 5 o 6 años. Entonces los romanos no le encadenan. Dicen, bueno, pues al bico este no le vamos a encadenar. Y entonces, fijaos la anécdota. El padre llama al niño y le dice, busca un arma. Mátanos y mátate tú. No vamos a ser esclavos. Y el niño con 6, 7 años, ¿qué tendría? Busca un arma. Mata a su padre, a su madre, a su hermano y luego se mata a él. Solo si te has criado imbuido de una cosmovisión heroica, de valor, coraje y libertad irreductible, total, donde la muerte no es nada porque eres eterno y estás llamado a la trascendencia. Solo si de algún modo notas dentro de ti que no eres un vulgar materialista moderno, sino que en ti está la chispa de lo divino y que además esa chispa se actualiza por el heroísmo y el coraje, pues entonces un niño con 6, 7 años obedece a su padre, mata al padre, a la madre y se mata a él. Por eso no se entiende desde la perspectiva moderna. Es imposible. Imposible. Lo mismo solo tienes si estás imbuido de la cosmovisión tradicional. Claro. Solo la cosmovisión tradicional más radical. No vale ninguna forma alicaída, puramente clerical y devocional de religión. O es una religión absolutamente vertical, central, que te dice, estás aquí para encarnar la potencia de lo alto hasta en la más humilde cosa. Solo la tradición en su sentido absoluto te da ese power, te da ese poder. Claro, es lo que luego aparecerá en el Monte Medulio. Cuando los cántabros se refugian posiblemente en su montaña sagrada, yo estoy seguro, mi tesis fuerte. Sí, es que el Monte Medulio son las médulas. Hay una hipótesis del separatismo gallego que dice que no, porque se menciona el río Miño. Bueno, el río Miño en realidad es el Sil. El Sil es el que pone el agua en el Miño. Entonces, de hecho, hay un romance medieval. A mí esto me interesa. Bueno, es que las médulas, el paraje de las médulas, en el Bierzo, un lugar magnífico, gracias a los románticos del siglo XIX, se ha podido recopilar folclore popular de las aldeas que hay en torno a las médulas. Y en ellas no solo hay un folclore férico maravilloso, o sea, las médulas parece un reino de elfos, parece un reino encantado, sino que además se da el romance de el Monte Medulio, son las ruinas de las médulas. Las médulas, recordar que es una mina de oro, que hace Roma. Bien,
Posiblemente el monte Medulo es un monte sagrado porque hay oro en él. Pero los astures, los últimos astures, o casi los últimos astures, se refugian en lo alto de su montaña sagrada. Y entonces se nos cuenta que los romanos hacen un cerco a la montaña para que no puedan escapar y suben a por ellos. Y cuando los astures ven que está todo perdido, dicen, bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado. Y organizan un banquete y después del banquete se suicidan y se quitan la vida. Antes muertos que esclavos. Lo mismo que tienes en Numancia también, se repite. En Numancia, la anécdota de Retógenes que cuento en el Museo Arqueológico. Retógenes va a Escipión a intentar firmar la paz. Les han cercado, les han matado de hambre y de sed. Y dice Retógenes, vale, nos habéis ganado, ¿ahora qué hay que hacer? Y Retógenes, que es un romano cabrón, le dice, mañana entregáis las armas acá. Y al día siguiente, desarmados y rendidos, os entregáis vosotros acá. Y os entregáis porque os llevo a Roma de esclavos y os paseo por Roma en mi acto triunfal, ¿no? 20 años de guerra, gana Escipión, lo quiere lucir, quiere sacar pecho. Buscaban la humillación. Claro, pues Retógenes vuelve a Numancia y dice, señores, hasta aquí hemos llegado. Ni humillación ni hostias, queman la ciudad entera y se quitan la vida. Solo unos pocos no se suicidaron, casi todos se suicidaron. Y lo que cuenta es que el último caudillo de Numancia, el último jefe de la Mannerbund, ¿verdad? Retógenes, reúne a su tropa, a su guardia de corps, a sus 300, ¿no? Por decirlo así, a sus mirmidones, diríamos también, y dice, hacer una gran hoguera, y entonces nos cuenta Floro que como son guerreros van a morir peleando. Y entonces pelean entre ellos por parejas a muerte, aunque son amigos, pelean a muerte, con el orgullo de morir espada en mano. Y cuando matas a tu compañero, coges el cuerpo y lo tiras al fuego. Y después el que ha sobrevivido se clava la espada y también se tira al fuego. Y Retógenes, que es testigo de todo y permanece imperturbable, al modo estoico, completamente imperturbable, cuando todos han muerto, se saca la espada, se la clava y también se tira al fuego. Con 2 cojones, ¿no? Antes muerto que esclavo. Entonces, solo si estás imbuido de esa ética y espiritualidad heroicas, te planteas la vida a ese nivel. Para mí, esa España prerromana, y en episodios como estos, debería ser una fuente ejemplarizante del coraje, el arrojo, el valor, el orgullo, ¿verdad? La negativa absoluta a estar sometido. En primer lugar, a ti mismo. No puedes consentirte ni el temor ni el apego. Tienes que estar completamente desapegado y ser un vector de fuerza. Punto, pelota. No he venido a ser feliz, no he venido a pasármelo bien. No. Quiero merecer la gloria. ¿No? Quiero merecer la gloria. Entonces, esa idea de mérito espiritual para la gloria trascendente es la médula que sostiene los episodios que de algún modo, impresionan a los romanos. Los romanos cuentan estas cosas impresionados. Se impresionan con Numancia, con el niño que mata a su familia. ¡Ostras! Bien, pues yo creo que esa España prerromana, maldita sea, linaje y tradición, como hizo Cervantes, hay que recordarla, coño. Claro, de hecho, son muchos los romanos los que precisamente, y tú tienes muchas frases en tu libro, precisamente, que cómo son estos narradores los que precisamente cuentan, todos impresionados, por decirlo de alguna manera, y reconociendo el valor de aquellos hombres a los que durante 200 años se enfrentan. Y luego esas cuestiones tan profundas son las que van a permear a Roma. Cuestiones como, por ejemplo, el culto imperial, el culto al emperador a través de la devotio, que viene precisamente de... La devotio ibérica. ¿Sí? Exactamente, que viene precisamente de ese mundo, de esa fidelidad hasta el final. Y... Bueno, es el culto a los jefes, el pacto de lealtad del jefe con sus hombres y de sus hombres con el jefe hasta la muerte. Si cae el jefe, lucharán todos hasta la muerte. Y si sus hombres no se retiran, el jefe se mantiene con ellos a pie de batalla. La muerte en el caso de los íberos, Indivil, ¿no? Indivil y Mandonio. Son líderes ilegertes. El ilegerte es un pueblo ibérico. Luchan contra Roma y entonces recordar que muere rodeado por sus hombres. Todos luchan con él hasta la muerte. Y al final Indivil ni siquiera los romanos se acercan a él, sino que le meten un lanzazo. O sea, pelea, le van clavando y finalmente con un pilum le atraviesan y le clavan en el suelo. Y el tío se queda clavado con la espada en el suelo. Joder, madre mía. Entonces son esas cuestiones que tú decías que cómo no se, por decirlo de alguna manera, cómo no tenemos esa fuente ahí para beber. Esas cuestiones como la meritocracia, la concepción de ese mundo mágico, de la cuestión del liderazgo, de las jefaturas guerreras, el
la división trifuncional. Son muchas cuestiones que están en la base de lo que luego va a conformar, de lo que luego va a conformar ese recorrido histórico de España que estábamos hablando y que va a traspasar a Roma. Mi hipótesis es que el capítulo de linaje y tradición de la España prerromana no se disuelve con Roma, sino que se mantiene a través del ciclo romano y reaparece con fuerza durante la Reconquista. Lo de la Reconquista no se valora en profundidad lo increíble que es el surgimiento del Reino de Asturias. Porque la marca hispánica, Navarra, Aragón y Cataluña, es la barrera pirenaica, la España pirenaica. Yo digo que hay 4 Españas: la mediterránea y meridional, la mesetaria de interior, la atlántica y la pirenaica. La España pirenaica se convierte en una barrera que crea casi la Francia carolingia frente a los moros. Entonces, esos territorios, Navarra un poco menos, pero en general los 3, condados catalanes, Aragón y Navarra, son como, están vinculados, subordinados a la Francia carolingia y funcionan como frontera frente a los moros. Pero en las montañas de los cántabros y los astures, que todavía en tiempo de los visigodos, los godos pactan con el Senado cántabro, hay un Senatus Cantabrorum, hay un Senado cántabro, ese territorio de astures, cántabros y godos huidos de Toledo y de otras ciudades que se refugian con los astures y cántabros de las montañas, surge la resistencia. Y se funda un pequeño reino con la leyenda de Covadonga, que tiene una parte histórica y una parte legendaria, pero la realidad es que se funda un reino que es capaz de resistir, no ya a la potencia militar del Al-Ándalus, que es brutal, sino que es capaz de cada 50 años bajar la frontera. No se dice suficiente que la frontera del reino astur-leonés y después de Castilla y demás, no hay una sola vez que retroceda. Siempre baja al sur, siempre baja. Incluso cuando Almanzor tiene potencia como para saquear Compostela y llevarse las campanas de Compostela, ¿verdad? Incluso cuando están contra la pared, la frontera no retrocede. Entonces, ese coraje indómito que se demuestra en aquella época, maldita sea, es ejemplarizante, es inspirador para cualquiera. No hace falta ser español para que te inspire. O sea, podría ser, yo qué sé, podría ser escocés y sentirte inspirado por la historia del reino astur-leonés. Bien, pero con más razón si eres español, coño. No deja de bajar. Pues yo digo que ahí se revuelve a manifestar ese linaje y tradición. Y podríamos estar aquí buscando, ¿no? ¿Dónde se va manifestando? Lo que está claro es que a día de hoy no se manifiesta. En los últimos, me atrevo a decir, 50 años se ha pergeñado algo que se veía venir. Yo creo que viene ya de la segunda mitad del siglo XVIII. El siglo XIX es un desastre para nosotros. Nos deja ya en situación de conflicto con la propia nación histórica. España entra en conflicto consigo misma en el XIX y en los últimos 50 años, bueno, pues ha generado la España masculada, la España cancerada, la España enferma de sí mismo. Entonces, bueno, pues frente a ello, maldita sea, sacar el orgullo del linaje y tradición. Sí, vamos a pasar, si quieres, Julio, a la parte de Roma, que bueno, esto nos podíamos alargar mucho, de cómo luego Roma, precisamente cuando entra en esa parte de decadencia, vuelven de nuevo unas migraciones, por decirlo de alguna manera, indoeuropeas, que van a verter sangre fresca en esa Roma que estaba ya decadente. Y eso también lo vamos a tener luego en la propia Hispania. Pero bueno, por pasar y hacer ya el último de los puntos, que es la llegada de Roma aquí. Eso es. Nada, pues vamos ahora, Gonzalo, con, efectivamente, como bien has desarrollado, esa ética guerrera, esa ética agonística, esa importancia de la vida en libertad antes que ser un esclavo. Cómo, a pesar de esos episodios tan épicos, tan heroicos de resistencia del Monte Medulio, de Numancia, de Viriato, cómo a pesar de todo ello, cuando Roma y los pueblos íberos, celtas, celtíberos entran en contacto, finalmente la superioridad técnica, militar, organizativa, incluso estatal de Roma se va a revelar superior, ¿verdad?, a ese ardor guerrero, y finalmente estos pueblos van a acabar sucumbiendo. No obstante, y como ya ha señalado Chema, podríamos citar, por ejemplo, a Piano de Alejandría, ¿verdad?, como los romanos, maravillados por esos episodios, por ese barbarismo primigenio que ya la propia Roma ha perdido, van a recoger en sus fuentes, incluso van a admirar a los hispanos. Entonces vamos ahora un poco a cuál va a ser la pervivencia, que ya ha señalado unas cosas, pero ¿qué van a coger los romanos? ¿O qué se van a quedar los romanos del mundo prerromano? Y que, a su vez, los pueblos que ya prerromanos
van a su vez a asumir del mundo romano, ¿no? ¿Qué simbiosis hay entre los dos mundos? A ver, por un lado, los bárbaros no podían ganar. Ni en la Galia, ni en Britania, ni en España, ni en Germania. Los bárbaros no podían ganar a Roma. Podían ganar batallas, podían dar muestras de un coraje y un arrojo que impresionara, incluso asustara a los romanos, pero no podían ganar. Roma tenía una maquinaria logística, estratégica, estatal, económica. La guerra de 20 años de Numancia arruina los recursos humanos, materiales de Numancia. Y Roma puede todos los años volver a la guerra sin cansarse. Pues es imposible, en realidad, que los bárbaros durante la República y durante el Alto Imperio, hubieran podido ganar. Roma tiene a favor el tiempo. Claro. O sea, Roma es un estado potentísimo y con un planteamiento, una estrategia y una comprensión de lo que está haciendo. Y los bárbaros viven en un estado de inocencia bárbara que les saca el coraje, el valor, el arrojo, pero no entienden lo que tienen enfrente. No son capaces de entender, fíjate, cuando Julio César ataca la Galia para asustar a los germanos y advertirles que a partir de ahora en la Galia mandaba él. Bien, pues el tío construye un puente en 8 días para cruzar el Rin. Cruza el Rin, se mete con las legiones en los bosques de Germania, los germanos se asustan acojonados, dicen, ostras, ¿quién ha venido? Y a la vuelta desmonta el puente. Los germanos nunca fueron capaces de construir un puente que cruzara el maldito río Rin. Y en 8 días lo monta y lo desmonta Julio César. Entonces no podían ganar los bárbaros, no podían. Ahora, Roma entonces lo que impone es el modelo civilizatorio. O sea, el tronco, dices tú, no, el tronco genético, el linaje es básicamente la España celta, íbera y celtibérica, correcto. Pero la placa civilizatoria que genera una provincia, una unidad, una lengua común, una lengua franca, una lengua que puedan hablar todos, que se entiendan todos. Para no estar en Babel tiene que haber una lengua franca. La lengua franca de esa Hispania va a ser el latín. El aparato administrativo va a ser el romano. Entonces, Roma civiliza a los bárbaros en esa romanidad. Ahora, este mundo bárbaro no desaparece. Fijaos, hemos dicho que en tiempo de los godos sigue existiendo el Senado cántabro, el órgano de gobierno de los cántabros, ¿no? Entonces, el mundo bárbaro no desaparece y es capaz de encontrar fórmulas de maridaje con Roma. Yo reivindico en mi tesis doctoral el culto imperial. Cuando Roma vuelve, por decirlo así, a una monarquía, a través de los emperadores, diseña una especie de modelo, diríamos, gibelino, ¿verdad? Diseña un modelo gibelino de imperio. El emperador es imperator y pontifex. Bien, pues esa idea de una jefatura capaz de asumir atribuciones religiosas y de encarnar a su vez un ideal de gloria que galvaniza a todos en la vertical del imperio hacia lo alto, esa idea es la que practican en el culto a los jefes en el mundo bárbaro. La que se ve, por ejemplo, en la pira funeraria de Viriato, la manera que tienen de tratar la pira funeraria de Viriato. Viriato ha trascendido a la gloria y a través de Viriato sus hombres quieren merecer la gloria. Entonces, creo que también hay un elemento interesante de cómo los bárbaros se romanizan en gran medida a través del culto imperial. Culto imperial que luego se degrada, obviamente. Se degrada hasta el punto de que el cristianismo lo desborda, desaparece como tal. Y es verdad que ya en el Bajo Imperio aparecen otros bárbaros diferentes. No son los germanos que derrota Julio César, ya son otra cosa. Suevos, vándalos, alanos, godos, ostrogodos, visigodos, longobardos, érulos. Ya surge otra cosa, empujados por Atila y los hunos. Y además tienen otro nivel militar, tienen también un impulso migratorio fortísimo respecto de la propia fascinación que se ha creado en el mundo bárbaro respecto de Roma, del Imperio Romano. Y Roma, por otro lado, está debilitada. No es la Roma de Augusto, ni de Tiberio, ni de Marco Aurelio. Es otra cosa. La Roma en crisis. Es una Roma en crisis que se ve derrumbada y entonces surge otra cosa, que es esa síntesis de bárbaros, romanos y cristianismo. Y la síntesis de bárbaros, romanos y cristianismo genera el medievo. El medievo es la síntesis de esas cosas, ¿no? Entonces, creo que nosotros, respecto de España, tenemos que entender que hay una España bárbara, prerromana, celtíbera, celta ibérica,
hay una España romana, civilizada, que mantiene muchos ecos del pasado prerromano. Yo siempre, por ejemplo, hablo de muchas fiestas populares, las reivindico en mi tesis, a veces en algunas ponencias. Las mascaradas de invierno, abundantísimas en España. Yo creo que no hay más mascaradas de invierno en lugar de Europa más que en España. Bien, son ecos, no ya precristianos, son épocos prerromanos. Entonces, hay una tradición prerromana que se manifiesta en el folclore. Martín Almagro Gorbea ha escrito un libro maravilloso, ¿no?, sobre el rastro prerromano en la literatura, ¿verdad? En el Cantar de el otro que Miocil. tiene Almuzara sobre los celtas. Sí, exacto. Ahora lo vamos a enseñar. Es un libro cojonudo. Bien, pues ahí es donde se ve cómo en la folclore popular, con vestiduras cristianas o formas del marco romano, lo que se alienta de fondo es el pasado prerromano. Y luego hay que decirlo, llevarlo a gala, que la espada de frontón, que llaman los arqueólogos, la espada de frontón, que es una espada de la España céltica, bueno, la usan iberos y celtas, la espada de frontón que es característica del mundo celtibérico en general de la España prerromana, es la matriz del famoso Gladius Hispaniensis, la espada española. Eso es. Los romanos diseñan una espada para sus legiones. La espada que diseñan los romanos para sus legiones se llama espada española, Gladius Hispaniensis. Bien, pues ese Gladius Hispaniensis es la adaptación que hace Roma de un tipo de espada que encuentran acá y que los arqueólogos llaman espada de frontón. Así Eso que bueno, es. ahí hay interesante. Voy a comentar por unir todos los puntos que teníamos con esto último que has dicho cuando has hablado de la placa civilizatoria. Esa placa civil, porque algunas veces con esto de la alianza de civilizaciones y toda esta cantidad de mierda que tenemos ahora, se suele muchas veces no se suele entender las cosas bien. Y también el término, por ejemplo, que usan los gustabuenistas de imperio generador, en este punto quizá conviene afinar algo más. Es decir, esa placa civilizatoria que se va a dar cuando llega aquí Roma es a través de la guerra. Es decir, lo que se va a poner aquí, los puntos fuertes que se van a poner aquí después y durante esos 200 años son las legiones. Son ciudades que forman esas legiones. Entonces, eso también hay que tenerlo claro a la hora de hablar del elemento cuantitativo en cuántos romanos o cuánta gente de la península itálica viene aquí. La base genética, la base de población es esa, pero con esa placa civilizatoria a través de la guerra que traen los romanos. Entonces es clave señalar eso para unir los puntos de la cuestión de población, de zócalo genético que estamos tratando en este vídeo. Entonces no sé si quieres apuntar algo más. No, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Al fin y al cabo, primero hemos distinguido nación histórica y nación política. Hemos visto que España no tiene ningún problema como nación histórica, lo tiene como nación política porque ha sido desde la nación política incapaz de enraizarse en la nación histórica. Y por eso se ha construido precisamente, Gonzalo, eso es, la nación política se construye negando la nación histórica, creando ahí un auténtico horror, una auténtica, no sé, endofobia. Por eso tenemos casi, ¿no? ese... Lo nuestro es malo, lo anterior es malo, hay que rechazar lo anterior, hay que rechazar la España histórica para construir la España moderna, que mira, no tiene que ser como nosotros mismos, sino que tenemos que copiarlo de fuera, ¿verdad? Tenemos que copiar las influencias que vienen de Francia o que vienen del mundo anglosajón, y eso es un absoluto error, vamos, o al menos aquí los tres el concepto de la anti-España. Eso es ahí nace la anti-España. Exactamente. En el momento en que la nación política se construye negando, a la contra, recelando, relativizando la nación histórica, es cuestión de tiempo que surjan las guerras civiles atroces, casi 6 guerras civiles a lo largo del siglo XIX hasta la guerra civil que gana Franco, y luego posteriormente, tras el franquismo, la anti-España. Que es un verdadero disparate. A ver, que en España hemos tenido de vicepresidente del gobierno a un señor, Pablo Iglesias, que decía, no puedo decir España. Yo puedo decir democracia, puedo decir derechos humanos, pero no puedo decir España, ¿os acordáis? Son las consecuencias últimas de este proceso de la anti-España. Eso es. Que es una locura, entonces. Por la implantación o el intento de implantación del paradigma moderno. Es decir, la guerra civil es que es todo una guerra civil. El siglo XIX no se puede es una guerra civil constante, sino a partir de la implantación de ese modelo moderno, de ese modelo europeo, por decirlo de alguna manera, de las revoluciones europeas, del protestantismo político europeo que se intenta implantar aquí. Entonces entra en discordia, obviamente, con toda la tradición y el linaje y espíritu previo que ha hecho la nación histórica. Esa distinción que hacemos
por un lado, nos permite entender el cáncer de la anti-España. ¿Por qué tenemos este monstruo? Porque la nación política se ha hecho a la contra de la nación histórica. Y luego la nación histórica es linaje y tradición. No, es una fundación en el tiempo, no tiene un momento fundacional, aunque a mí me guste hablar del Tercer Concilio de Toledo, es una cosa procesual. Es un proceso histórico, antropológico. Y en ese proceso histórico, antropológico, ese linaje y tradición puede tener capítulos. El capítulo de la Reconquista, el capítulo del Imperio. Bien, pues yo reivindico el capítulo de la España prerromana. Y como he explicado, lo hago porque Cervantes lo hace y lo hago porque parece que efectivamente, incluso desde el punto de vista genético, básicamente somos, no sé, descendientes de la España de los celtas, íberos y celtíberos. Que en la etnogénesis de la Edad del Bronce se siembra más o menos lo que a día de hoy seguimos siendo los que estamos acá. Entonces, ahí hay una enseñanza de lo que se llama el Urbol, que el pueblo originario, ¿verdad? ¿Cuál es el Urbol de España? Pues el Urbol de España, la España prerromana. Y entonces en esa España prerromana luego pues han pasado muchas cosas, ¿verdad? Los romanos, lo que queramos, sí. Pero es verdad que en última instancia en la España prerromana hay unas enseñanzas de coraje, de arrojo, ¿no? De desapego y falta absoluta de temor, de victoria total sobre todo tipo de miedo que deslumbran. Que deslumbran y que deslumbraron a Cervantes y que, joder, tienen que hacer parte de comprender quiénes somos. Yo digo, la España celtibérica, la España romana de Séneca, ¿verdad? La España goda del Tercer Concilio, la España que se rompe con la invasión musulmana y la España que hace la Reconquista, la España que con el ímpetu de la Reconquista hace el imperio, el imperio que entra en crisis a partir de la Paz de Westfalia y que en la segunda mitad del siglo XVIII ha entrado en crisis consigo misma. Y entonces sí, la España contemporánea, que se gesta en el... ¿Sí? Perdona, Gonzalo, no digo, es fundamental, o sea, o el primer paso en contra de la anti-España es conocer, divulgar, comprender lo que es la España histórica. Es que sin ese proceso previo no podemos hacer nada en contra de la deriva actual de la anti-España. No hay nada que hacer. Entonces, el primer paso, por eso Chema y yo hemos fundado esta tasca, esta trinchera, para precisamente cumplimentar esa tarea, que es dar a conocer quiénes somos en primer término, cuál es o qué es la nación histórica española y cómo debe combatir, digamos, a la anti-España que engendra la mala construcción de la nación política si me dejas a partir del 19. Un apunte, al final, lo que decías tú de la cuestión genética, de estos estudios que han salido en la actualidad, porque es en la actualidad cuando se tienen estos medios públicos. O sea, al final, lo que nos separa de un señor celtíbero o de un señor no es nada más y nada menos que la cuestión tecnológica. Nosotros seguimos teniendo el mismo pensamiento, las mismas cuestiones que afectan a la profundidad del ser humano, que entonces es la cuestión técnica. Pero esa cuestión técnica, después de toda esta narrativa que nosotros defendemos, esa cuestión técnica en concreto de la genética, lo que ha venido a hacer es a dar la razón a Cervantes. Es decir, nosotros sabíamos la cuestión, defendemos la cuestión narrativa, y ahora, por la cuestión técnica, científica de la genética, ha venido a dar la razón. Es decir, es ya el punto que faltaba para cerrar el círculo. Que se siga empecinando en defender lo contrario es porque está metido en esa cuestión moderna, posmoderna de la anti-España. Ni más ni menos. Y odio y enemigos de España. Bueno, pues por eso Cervantes hay que reivindicarle cuando dice estos numantinos son los primeros españoles. Ostras, qué bonito decir, primeros españoles, numantinos. Y luego creo que sería fundamental no solo... Claro, fijaos cómo la anti-España trabaja mucho machacar la historia, ¿no? Machacar el Cid, machacar Hernán Cortés, la Reconquista no existió... El árabe es una lengua española. Hemos oído a alguien de Más Madrid, me parece que es diciendo, el árabe es una lengua española. Entonces, ellos, la anti-España, sí tiene conciencia de que hay que romper los anclajes identitarios y espirituales del español del siglo XXI con el pasado de la nación histórica española. Hay que romperlos, relativizarlos, adulterarlos y tergiversarlos. Por eso ellos machacan la posibilidad de reanclarte, reconocerte, enraizarte en la nación histórica. Bien, pues a la contra hay que actuar. Pero no solo hay que actuar a la contra con la divulgación, con los libros, con las ponencias, que también, sino con la actitud. Hay que encarnar el hombre de raza, ¿no? Si hemos dicho, no, es que en España la palabra raza no es biológica, es aquel que en el linaje se manifiesta, coño. Pues hay que hacerlo así.
Hay que convertirlos en hombres de raza. Yo lo llamo la raza del espíritu. Usando aquí el concepto famoso eboliano, yo digo, ¿quién es un hombre de raza? La raza del espíritu, el que manifiesta la grandeza de un linaje. Un linaje que ya nos da igual incluso, ¿no? Tú dices, la genética, ¿no? Habíamos dicho antes, descendemos de ellos y entonces ahí te dicen, no, que sois medio moros. Y te dicen, mira, aunque lo fuéramos, que no lo somos, esos medio moros hicieron el imperio universal. Cruzaron el Atlántico y Hernán Cortés se enfrentó a la aventura de conquistar el imperio azteca. Ostras, descendemos de esa gente, ¿verdad? Claro, descendemos de Cervantes, que está en la batalla de Lepanto, que está impreso en Argel, que vuelve, que se hace poeta, dramaturgo, que al final de su vida dice, de lo que estoy más orgulloso, del brazo que tengo manco, porque lo ganó en la mayor ocasión que vieron los siglos, luché bajo los estandartes del rayo de la guerra en Lepanto. Dice, antes que autor muy soldado, joder. Esa cuestión del linaje, que es importante, asumir lo que tú dices, esa vertiente también del espíritu, lo que te lleva es asumir verdaderamente la acción histórica española, es decir, asumir el proceso histórico que tiene España. Es decir, no me quedo solamente en una cuestión de linaje, sino también en una cuestión de tradición y de espíritu. Eso es, linaje y tradición, ese es el concepto, exacto, linaje y tradición. No basta con tener los antepasados, vas a tener que merecer que los antepasados te respeten. Vive de un modo tal que Blas de Lezo estuviera orgulloso de ti. Eso es. Entonces, Julio, si te parece... Sí. Pues nada, vamos a ir cerrando, como siempre. Bueno, yo concluiría si... Creo que vais a estar de acuerdo conmigo en que en general podemos decir que don Miguel de Cervantes Saavedra tenía razón y que tenemos que, para saber quiénes somos, tenemos que ir efectivamente a nuestros autores del siglo de oro que tenían perfectamente claro quiénes eran, de dónde venían y cuál era su propósito y su misión en la vida. Creo que podemos cerrar así. Y bueno, ya como siempre vamos a acabar con un pequeño apartado recomendando bibliografía y diferentes obras, tanto científicas como divulgativas, en los que se profundiza más en todas las cuestiones que hemos tratado. Por supuesto, la primera, ahí la pone Chema, Los celtas, héroes y magia, de Editorial Almuzara, el libro de Gonzalo, en el que analiza... es fruto de su tesis doctoral, en el que analiza toda la España prerromana, la psique de los pueblos celtíberos, la distinción entre las diferentes zonas, la zona protocelta o digamos más arcaica del noroeste peninsular, la zona íbera, la zona celtíbera de esos oppidum, de esas grandes ciudades amuralladas, ya más desarrolladas, más jerarquizadas, etcétera. Luego tenemos por ahí, Chema, también... Y luego, espera, y meto sí. una Dale. Además de esa cuestión, la cuestión que ha comentado aquí un poco de el trasfondo del discurso de Gonzalo, cómo pensaban, es decir, cuál eran los modos de vida que tenía esta gente, que es lo importante más allá también de la arqueología, que es lo que hace Gonzalo en esta tesis, que es una versión un poco divulgativa para todos los públicos, digamos, y que luego también mete unos apéndices muy importantes para mí, que son la conquista romana de Hispania, esos 200 años al final, para entender realmente cómo es este proceso, digamos, desde un marco cronológico in situ. Además de tenemos el otro que hemos hablado de Martín Almagro Gorbea. Buenísimo. Pues básicamente es lo que comentaba Gonzalo, de cómo han influido esos mitos, ese imaginario, toda esa cuestión en la literatura española, desde la época medieval, prácticamente hasta entroncar con el romanticismo y casi nuestra época. Cómo todo ese trasfondo queda ahí un pozo cultural del mundo celta. Luego tenemos otro que me ha comentado antes de empezar Gonzalo, que seguro que lo conocerá él algo más. Si quieres, bueno, es mi libro favorito de la España prerromana. Si solo tuviera que recomendar uno, recomendaría Los cántabros antes de Roma, de Eduardo Peralta Labrador. Es una verdadera maravilla y estudiando a los cántabros, las guerras contra Roma, los yacimientos, todo, se destila de manera evidente ese alma de espiritualidad y ética heroica que alentó a la España prerromana. Es una maravilla el libro, una maravilla. Pues ahí queda. Y luego un manual un poco más breve de los pueblos prerromanos de la península ibérica nos habla de Tartesos hasta los últimos cántabros de la conquista de Roma, un poco por si la gente se quiere hacer una idea a nivel, como digo, de manual, a nivel arqueológico, no tanto abundando en unas cuestiones que hemos comentado aquí,
tienen este. Hay muchos más, pero bueno, por seleccionar uno. Y por último, que hemos comentado de los indoeuropeos, que se sale un poco de la cuestión estrictamente de los celtas que hemos comentado aquí, pero sirve para conocer un poco las bases de este mundo indoeuropeo, que al fin de cuentas es donde surge esa céltica hispánica, por decirlo de alguna manera. Esa rama, esa raíz dentro de la céltica europea, que va a terminar aquí en Hispania. De Adriano Romualdi, también un autor bastante desconocido, murió muy joven, pero que tiene unos trabajos muy buenos, entre ellos el de los indoeuropeos. No sé si quieres comentar alguna cosa, Julio. Pues que de todos los que hemos citado, yo creo que en general están muy bien para acercarse a la cuestión y que todo el que pueda se haga. Ya digo, si quiere más a nivel general, de la cuestión digamos, de los inicios, de dónde surgen estos pueblos, el de Romualdi es genial, además es bastante breve, se lee sí. Muy rápido, y luego ya más en detalle, por supuesto, el de Gonzalo, que entra más a ver la psique de los pueblos, su organización social. Una cuestión que no hemos comentado, que a mí cuando lo leí y vi las diferentes ilustraciones que hay sobre el tema, que lo tiene Gonzalo, que es, por ejemplo, la exposición que hacían los celtíberos de los cadáveres de los caídos en combate a los buitres, para que los buitres, como criaturas que intermedian entre el mundo terrenal y el mundo celeste, el mundo del más allá, al devorar el cadáver del caído en combate con honores, lo transportaba hacia arriba a lo alto, ¿no? Pues bueno, todas estas cuestiones de psique que son brutales, son súper interesantes en el libro de Gonzalo. Y luego, bueno, no sé si lo tienes, Chema, también, mencionar también, hay un par de revistas de la editorial. No las tengo, pero bueno, coméntalas. Lo comentamos, un par de revistas de la editorial Despertaferro, en concreto sobre Numancia. Hay un número especial dedicado a Numancia. Luego hay otro número especial dedicado, monográfico, dedicado a Viriato. Y luego también hay varios más sobre los pueblos mesetarios, betones, etcétera, etcétera. Y otro en concreto sobre los celtíberos. Entonces, pues, bueno, yo creo que ahí queda dicho. Hemos hecho ahí una buena recopilación bibliográfica para todo el que le interese profundizar en esta cuestión. Así que si ya quieres cerrar, ya terminamos. Pues nada, pues cerramos. Le agradecemos a Gonzalo que se haya acercado a nuestra tasca y obviamente estamos en la misma trinchera contra la deconstrucción, contra la anti-España, contra todas las mentiras que básicamente lo que buscan es desarraigarnos y convertirnos en unos engendros posmodernos al arbitrio de cualquier moda y cualquier absurdez. Y pues gracias, Gonzalo, por pasarte. Y nada, y hasta aquí este primer episodio de Tasca y Trinchera. Así que bueno, para mí un honor que el primer episodio de Tasca y Trinchera, bueno, pues haya sido esta conversación conmigo, un honor grandísimo. Y bueno, pues dejarme que diga que a quien le interese, bueno, pues los temas que trato, que sí, que de aquí a nada saldrá mi libro, sale casi ya, yo creo que mediados de mayo, finales. Y mira, no he dicho todavía el título, lo voy a adelantar. Exclusiva. Es una exclusiva. El libro se va a llamar El aullido del lobo. Orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Sí, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Si no queremos tragar con la mierda postmoderna, hay que prepararse desde bien joven. Bueno, señores, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, pues, Gonzalo. Gracias. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Adiós. Adiós.